Bien, María Gabriela Guercio es doctora, médico internista y también endocrinólogo. Es nuestra siguiente invitada, a quien recibimos en estudio ya en contexto, con quien vamos a conversar sobre el tema de la pandemia del COVID-19. El desarrollo del conflicto en el este de Europa ha llevado el tema de la pandemia a, tal vez en los medios de comunicación, a un segundo plano. Sin embargo, la OMS, incluso dentro del desarrollo de este conflicto, que acapara muchos titulares hoy en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, plantea su preocupación por lo que puede significar en crecimiento de casos lo que ocurre con el desplazamiento de personas provenientes del territorio ucraniano hacia Europa y por supuesto otros territorios que han planteado facilidad a estas personas en condiciones de refugiados, cómo puede impactar también en los casos de COVID. Y el COVID pareciera hoy en otros países donde se habla, caso Finlandia, caso Suecia, países nórdicos donde ya se habla de levantamiento casi total de las medidas, caso también de Australia, Israel, países donde se han tomado medidas de mayor flexibilidad y que han puesto en debate si estamos en puertas del cierre ya o la finalización de esta pandemia como se conoció. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Carlos. Saludo a toda tu audiencia. Mira, estamos pronto a salir verdaderamente de la pandemia porque la última mutación, el Omicron, es una mutación de toda la cadena. Entonces, al mutar toda la cadena y mutar la proteína de espiga, él perdió capacidad de producir daño dentro del organismo a pesar de que se transmite más fácilmente. Y eso lleva a que las próximas mutaciones que vienen, que han habido de hecho ya, sean menos letales y menos letales y menos letales hasta que llegue un punto en donde ya él no va a causar mayor daño. Siempre hay un paciente inmunosuprimido que se va a comportar peor que otro, pero en definitiva vamos todo el mundo hacia la solución del problema y sobre todo es que en estos momentos tenemos tratamientos específicos. Ya ayer la OMS aprobó el Molnupiravir, le dieron la aprobación, pero nosotros tenemos ya 3 meses de experiencia con el Molnupiravir en Venezuela y los resultados que estamos obteniendo son maravillosos, sobre todo en ese paciente que iniciamos temprano y pacientes de alto riesgo, es decir, todo aquel paciente obeso, hipertenso, diabético, asmático, con enfermedades reumatológicas, los pacientes que presentan cáncer, han tenido una evolución sin hospitalizaciones y sin mortalidad. Eso es lo que estamos viendo hoy. Entonces, si ya tenemos el medicamento, tenemos la vacuna, el sentido de hablar de pandemia se pierde y el discurso de la Organización Mundial de la Salud tiene que cambiar, porque ya estamos ante una endemia, no ante una pandemia, en realidad. Y la enfermedad está circulando o seguirá circulando un tiempo más. Como circula la gripe del resfriado común. Como circula el H1N1, que estacionalmente, eventualmente hay algunos casos, muy pocos, pero ya la mayoría de la población estuvo expuesta y al estar expuesto hacemos inmunidad y bueno, y de esa manera la enfermedad va aplacando y va perdiendo esa capacidad de causar daño, ¿no? Entonces yo en verdad, yo veo posible, e inclusive veo aquí en Venezuela la posibilidad cercana de levantar las medidas, por lo menos del uso de tapaboca en lugares abiertos. Que ya lo estamos viendo en Europa, en algunos países. Sí, que ya lo estamos viendo, inclusive hoy Puerto Rico levantó las medidas de manera total. Nosotros no creo que total, porque por lo menos en los centros de salud yo creo que debemos seguir tomando medidas de bioseguridad, pero por lo menos para la población en la calle, pues yo creo que ya viene el momento de levantar las medidas, porque el porcentaje de vacunación, 2 dosis, hablamos 2 dosis, no la tercera, que la adelantaron para ya ir saliendo más rápido y levantar las medidas, va alto, ¿ok? El 17 de diciembre la OMS reportó que Venezuela llevaba vacunado el 67% de la población, casi el 70%, y para levantar las medidas teníamos que tener el 70%. Ya hoy, que ha pasado un trimestre de eso casi, bueno, ya podemos decir que tenemos mucho más de porcentaje de personas vacunadas. ¿Quién no se ha vacunado? El que no cree en la vacuna. Bueno, se le respeta. Que es una realidad no solo de Venezuela, hay debates respecto a la efectividad de la vacuna. Eso es de todo el mundo. Desafortunadamente hay contrainformación y mal manejo de la información, porque yo muchas veces veo personas tuiteando de estudios, pero estudios de 5 personas. Entonces, eso en medicina no tiene ningún valor. Cuando tú me hablas de un estudio donde probaron un medicamento en 5 pacientes y vieron que esos 5 pacientes presentaron mejoría,
Ah, pero las 5 pacientes no son iguales, ¿entiendes? Entonces, ¿eso es replicable a todos? No. Entonces, la verdad es que los estudios que tenemos que leer son estudios multicéntricos en donde haya un importante número de pacientes. Por ejemplo, con la Sinopharm, la vacuna china. Ella fue probada en 168 millones de niños y el estudio que se publicó, que fue un estudio multicéntrico de 5 países, eran 168 millones de niños y el efecto colateral más importante fue dolor en el brazo. Entonces, ¿cuál es el miedo hoy de vacunar a nuestros hijos? ¿Ah? No debe ser ninguno, porque 168 millones de niños es un número muy importante en la población. De hecho, uno de los estudios más grandes y más amplios que hay en cuanto al número de pacientes. Sobre este tema de las vacunas en Venezuela también, y pasa una particularidad con nuestro país, no solo con vacunas, sino también con el registro de casos positivos. Venezuela ha sido señalado de ser uno de los pocos países del mundo con un subregistro existente tanto en casos positivos como también hay quienes ponen en duda estas cifras de vacunación. ¿Qué pasa respecto a esto? Bueno, mira, la realidad es que subregistro hay en todos lados, porque siempre hay el paciente el que no consulta, el que se quedó en su casa, el que se murió y no se sabe de qué se murió, ¿ok? El que le pusieron que se murió de COVID, pero de verdad no se murió de COVID, o sea que es un sobreregistro. Tenemos aquellos pacientes que consultan en privado y que todavía las estadísticas no pasan al sistema central, ¿ok? Entonces, subregistro hay, pero ese subregistro también lo hay en los Estados Unidos cuando, por ejemplo, en una época prohibieron la toma de muestras. Entonces, si tú no tomas la muestra y no confirmas el caso, no tienes un subregistro. ¿Tú crees que todos los pacientes en Europa le tomaron muestra? Llegó un momento que había tantos pacientes que era imposible tomar la muestra. Entonces, ¿sabemos cuántos casos de coronavirus hay en el mundo? El total no lo sabemos. Hay proyecciones, sí, y se trabaja en base a las proyecciones. Nosotros no trabajamos en base a casos totales, porque si trabajamos en base a casos totales, no vamos a nunca poder atajar a tiempo a ese paciente que no sabemos todavía que lo tiene, pero que está ya presentando o está incubando el virus. Entonces nosotros hacemos una proyección, bueno, estipulamos 50.000 casos, necesitamos 120.000 pruebas, por ejemplo, para poder confirmar el caso. Así se trabaja en medicina. Nosotros tenemos que tenemos 11.000 millones de habitantes en el mundo, que es menos, pero pongamos ese ejemplo, tenemos 11.000 millones de habitantes, necesitamos 3 veces el número de vacunas. ¿Qué ha pasado a nivel mundial? Que los grandes países agarraron las vacunas y las compraron de entrada. Y eso retrasó la vacunación, que lo conversábamos antes con el caso de Hong Kong, retrasó la vacunación del resto de los países del mundo. Por cierto, para contextualizar, es uno de los pocos países donde hoy se habla de una emergencia sanitaria por COVID. Claro, pero ellos están entrando hoy porque ellos estuvieron muy aislados y ellos están entrando ahorita en lo que nosotros ya pasamos. Ese periodo les durará ahorita 4 semanas si es la variante Omicron, que es la que está circulando mayormente a nivel mundial. Entonces, esas son realidades. La otra realidad que tenemos sobre los subregistros, que hay que aclarárselo a la gente, no todo paciente que pasó por un centro de salud tuvo COVID. Se puede sospechar, es un caso sospechoso, pero si no lo confirmas, no lo puedes reportar. Y eso es lo que le reclaman al Ejecutivo Central. Pero el Ejecutivo Central te saca las estadísticas de lo confirmado, no te saca de las estadísticas de lo que yo pienso que tuvo COVID, pero que yo no le tomé la muestra. No, es el caso confirmado con PCR positiva. Entonces, aquí hay que dejar los apasionamientos. Esto es un tema de salud pública y la salud pública no tiene color de ningún tipo. Nosotros tenemos que hablar con la certeza y decirle a la gente, mire, no importa si usted es blanco, si es negro, si es musulmano, si es cristiano. Aquí el problema es que hay una enfermedad y estas son las medidas a hacer. Y en ese sentido, ¿cómo se puede también evaluar el rol del Estado venezolano? Porque desde los puntos de vista políticos se hablaba, y una realidad que denuncian los gremios, el sistema sanitario de Venezuela no estaba en condiciones para afrontar una pandemia. Sin embargo, Venezuela, vemos en estas cifras que se presentan a la OMS, es uno de los países con menor casos positivos dentro del registro que se hace de seguimiento de la pandemia. Lo conversamos al regreso de la pausa y, por supuesto, si en este contexto donde ya hablamos de pasar de una pandemia a una endemia, empezamos a ver las consecuencias
médicas a largo plazo que ya ha dejado el COVID-19 en quienes han padecido esta enfermedad. María Gabriela Guercio es doctora, médico internista y también endocrinólogo, es nuestra invitada esta tarde. De regreso seguimos con más.